subacuática. Una aventura, además, museográfica. ¿A dónde nos va a llevar, Carlos? Bueno, Juan Pablo, como para cambiar un poco los lunes, nos vamos a ir a Chipre, A Chipre. a Chipre, en el Uy. Mediterráneo, específicamente al sudeste, en la localidad turística de Ayia Napa, hay una playa espectacular que se llama Playa Pernera. Ujú. Y ahí un artista británico llamado Jason de Taylor hizo un museo submarino con 93 esculturas, pero esta es diferente porque quiero recordarle a los oyentes que ella tiene varios museos submarinos, como en México, por ejemplo, pero este tiene un toque diferente. Él es activista también por el cambio climático y este manda varios mensajes sobre el cambio climático, sobre posibles desaparición de especies. Y por eso lo tenemos conectado, Juan, Paola, Vanessa, Mauricio y oyentes, para que nos cuente cómo con esta iniciativa, qué pretende primero hacer con esta iniciativa y cómo hizo esto, que es un proyecto tan ambicioso y espectacular. Un museo submarino. Jason, welcome to W Radio. Thank you for getting in touch. Bueno, Carlos, arranquemos, por favor. Usted la primera pregunta. Pues Juan Pablo, la primera pregunta a Jason, ¿cuál es el objetivo principal de la obra, teniendo en cuenta que hay un mensaje de cambio climático y de otros problemas actuales en la Tierra? Well, Jason, the first question is the logical one. What do you want to tell the people that goes to your museum of underwater sculpture? I mean, there's many different messages within the work. First and foremost, I want to highlight, how precious, how fragile, how incredible our underwater world is. 2/3 of our planet is covered in water. We live on a blue planet, but so little about it is understood. And I sort of try to use my work as a way to attract people into the underwater world to not only see the artworks, but to also see what an incredible ecosystem it is. Pues nos dice que son varios mensajes los que quiere enviar al respecto, pero tal vez el más importante es cuán preciosa es la vida bajo el agua, teniendo en cuenta que la mayor parte de nuestro planeta está cubierto por agua. Entonces lo que él quiere es que con esta invitación de ir a visitar el museo y las esculturas que están bajo el agua, pues se logre también generar una conciencia sobre la riqueza de la vida que hay bajo el agua. Pero sobre esto a mí me surge una inquietud. Y esas esculturas, el hecho de crear este museo bajo el agua, no puso en peligro a arrecifes de coral o no cambia el hábitat para los animales que viven precisamente bajo el agua. Jason, but I would like to know, this creation of this museum hasn't affected coral reefs or other wildlife under the sea. This isn't affecting, and maybe that many people goes to see it, doesn't affect the way animals live in that part of the sea? Not at all. I mean, the idea is that it actually takes people away from fragile areas. So the project in Mexico and some of the others in the Caribbean, the idea is to create these installations in an area where it's just sand and there's very little marine life. With the objective that it actually takes people away from visiting the natural areas and allows them to rest and minimizes the stress on them. Nos dice que en lo absoluto, porque precisamente lo que se logra con un museo como este es alejar a las personas de las zonas donde hay mayor biodiversidad bajo el agua. Nos explica que el museo fue construido de hecho en una zona en donde esencialmente lo que había era arena, no había gran vida marina en ese lugar, así que lo que se está haciendo es quitarle toda la presión que se podría ejercer por parte del turista en una zona donde hay una alta biodiversidad y se lleva hacia un sector que está más bien desierto. Juan Pablo, yo quiero preguntarle precisamente cómo este museo va a ayudar para concientizar a las personas frente al cambio climático y frente a lo que algunas especies están viviendo y es la pérdida de su hábitat. Now let's talk about how this exposition, this museum work. How does it work to make people conscious about what is going on with the climate change and about what is happening with the environment? So this is a sequential tour in Cyprus. It's actually an underwater forest. So it's based on this idea
bringing wildlife back to areas that are desolate. And then within the actual installations, there's a series of sculptures that are about holding people responsible, certainly holding politicians and holding corporations responsible for their actions. And I've tried to sort of balance two messages, one on one side about how humans can have an incredibly negative effect, obviously, and how we've done so much damage through the use of fossil fuels. But I also want to combine that with a message of hope that actually, there is still time to turn things around, and we can have incredible solutions to some of the problems we cause. But I think there has to be a balance, and I think if we take it on, if we don't have any kind of positivity, we end up just feeling completely futile and powerless. So the idea is that it kind of draws people into this underwater world and empowers them to think that actually we can still make a difference and we can still make a change. Bueno, pues nos explica más o menos cómo es el recorrido, es una secuencia, nos dice él, la que van a vivir quienes se sumerjan para conocer este museo bajo el agua. Primero arranca en una especie como de bosque subacuático, y luego van a empezar a verse las esculturas de seres humanos, en donde hay de todo, desde seres humanos en solitario, así como las grandes corporaciones que se están señalando como responsables del daño que se le está haciendo al planeta, por ejemplo, a través de la explotación y quema de los combustibles fósiles. Y luego avanzando la muestra hacia un escenario de mayor esperanza, en donde por supuesto se muestra lo que pueden hacer los esfuerzos del ser humano para que estos no resulten inútiles, para que se pueda mostrar que de todas formas no es una inutilidad o no es una falta de poder humano la que se puede ayudar a salir de la emergencia climática. Ese esencialmente es el relato que viene en medio de la exposición. Juan Pablo, también para recordarles a los oyentes de Sigue la W que las imágenes están en nuestro Facebook Live y nuestro YouTube Live y son la verdad espectaculares. La próxima pregunta a Jason, Juan Pablo, es ¿qué le han dicho los visitantes a este museo o qué ha podido saber sobre su experiencia, que se sumergen, ven las 93 esculturas? ¿Qué le han dicho sobre todo este recorrido? And have you already received some information from the visitors, from the people that has already seen the museum underwater? What do they tell you? What do they ask you? Yes, we've already received some feedback, and the feedback really changes according to the individual's experience. Some people find it eerie and strange. Some people find it euphoric and like an underwater fantasy. Other people find it morbid. So it's a little bit of everything. It's been very interesting to see that even though the works have only been underwater for 3 or 4 weeks, already there's a huge amount of marine life that started to move in. So we started to see schools of juvenile fish. There's been baby octopus. We've even seen a nudibranch that hasn't been witnessed there before. So it's a real mixture of opinions. Pues nos dice que ha recibido todo tipo de opiniones, desde aquellos que consideran un poco extraño, raro encontrar esto bajo el mar, así como hay quienes han expresado absoluta euforia, consideran que esto es como un mundo de fantasía y otros que lo señalan como algo mórbido. En fin, nos dice en estas 3 o 4 semanas que ya lleva todo funcionando, ha obtenido todo tipo de respuesta, así como también ha habido respuesta de la naturaleza, al punto que ya en los lugares donde están ubicadas estas esculturas han empezado a aparecer bancos de peces, pequeños animales marinos, en fin, nos habla hasta de pulpos que han llegado hasta este punto, lo cual habla también de cómo se va dando la vida en torno al museo. Juan Pablo, ¿y qué personas pueden visitar este museo? Si yo voy en plan de turista, ¿puedo ingresar? Y los precios, hablemos de cómo es el tema de los costos para poder pues pegarse esta aventura tan maravillosa. And now we want to know about how do we get there? How can we see this museum underwater? How can we live this experience?
Sure. So all the museums are extremely accessible. They're obviously in clear water. They're all very shallow. And my aim really is not to sort of attract experienced divers. It's to attract the public who have never thought of the underwater world as a place they'd want to visit. So they're all very accessible. Obviously, you can scuba dive and get very close. They're only around 8 meters deep. Or you can snorkel in Cyprus. The visibility is incredible. It's almost 30 meters. And the sculptures are only a couple meters from the surface. So you can snorkel above, or you can also go on a glass bottom boat. Pues nos dice Paola que pues está en unas aguas transparentes, no tan profundas, lo cual hace que esta experiencia pues pueda darse incluso para personas que no tienen experiencia con el buceo. De hecho, pues quienes quieren pueden ir y recorrer el museo a través del uso del snorkel sin necesidad de irse a las aguas profundas. Porque además no están muy lejos de digamos, del nivel del agua las esculturas, están más o menos 3 metros debajo del agua, así que dice él, es una visita que se puede hacer sin necesidad de mayores conocimientos en temas de buceo. Pues Jason nos deja tentados, las imágenes ahí las estábamos viendo, bien particular, un poco extraño, ¿por qué no decirlo, este museo? Jason, thank you very much for your time and for being with us on W Radio. No problem. Thank you very much. Jason de Caris Taylor, fundador del primer museo submarino. Este es el segundo, ¿no es cierto, Carlos? Sí, el primero está en México, en Cancún. En Cancún. Bueno, pues debe funcionar si quiso aumentar el segundo museo, Por ¿no? supuesto que sí. El escultor que hace las obras, pero que además monta el museo. 93 esculturas en el Museo Submarino en Chipre. Ya volvemos, sigue la W.